El sábado pasado aprendimos acerca de la importancia del sacerdote, cómo Dios instituyó sacerdotes con una función especial y cómo Jesús mismo vino a ser nuestro sacerdote y está intercediendo por nosotros con su Padre, con Dios, y es nuestro representante. Y vimos cómo esto nos ayuda en nuestra vida espiritual y cómo nos ayuda a entender todo este plan de redención, ¿no? Y ahora vamos a hablar y vamos a ver a Jesús como un sacerdote y como una ancla, que es lo que nos mantiene unidos aquí, a Dios. Vamos a darle, por favor, a las siguientes dos diapositivas que ya avanzamos. Una más, por favor. Dice que todos nosotros tenemos peligro de apartarnos de Jesús, ¿sí? No hay una seguridad en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiene tendencia al pecado, porque vivimos todos batallas y siempre hay un riesgo en esta vida de apartarnos de Cristo. Jesús lucha por nosotros, pero Dios nos ha dado esa libertad de decidir y de todos los días despertarnos y tomar decisiones, ¿sí? Y decidir servirle a Dios, entregarnos a Él, creer en Él o decidir alejarnos de Él tomando decisiones que cada vez nos hagan debilitar nuestra fe. Entonces, siempre hay un riesgo y es por ello que tenemos en nuestra vida espiritual altos y bajos. Y en Hebreos 5 y en Hebreos 6 y 10, que es lo que estuvimos estudiando esta semana, pues Pablo nos describe que debemos de estar atentos para no alejarnos de Dios y de que hay una dura advertencia contra las personas que no desean nada contra Dios. Y la verdad es que esto pues debería de importarnos mucho, ¿no? Y entender plenamente lo que en estos versículos Pablo desea o deseó explicar en ese momento, pero también lo que significan esas palabras en nuestra realidad y en nuestra vida. Vamos a darle la siguiente diapositiva, por favor. Todos los que estamos aquí, pues tenemos una experiencia con Dios, ¿no? Unos pueden decir que ya tuvieron su encuentro especial con Dios, que es todos los días, pero sin duda alguna la experiencia cristiana pues inicia con una conversión, en ese momento en el que tú conociste a Jesús y decidiste entregarle tu vida, ¿sí? En ese momento tan bonito de que hubo un bautizo quizás, o cuando hablaste de corazón con Él y sentiste cómo Él te ha perdonado y cómo ha transformado tu vida. La conversión suele ser parte esencial de la experiencia cristiana. Es una liberación del pecado. Es cuando nosotros decidimos ser nuevas criaturas, cuando Jesús nos va transformando y nos va dando forma. Después tenemos la parte del conocimiento. Bueno, no es después, sino que forma también parte de la experiencia cristiana. La conversión, el conocimiento que puede ser previo a la conversión y el conocimiento también que debe ser posterior. ¿Esto qué significa? Que una vez que nosotros decidimos entregarnos a Dios, pues fue porque lo conocimos, pero no significa que ahí se detiene ese proceso de conocimiento de Dios, sino que ahí va a iniciar todo un proceso de conocimiento que incluye la liberación de la ignorancia. Muchas veces estamos ignorantes ante la palabra de Dios y cuando Dios viene y nos muestra a través de su Espíritu Santo esa voluntad tan maravillosa que tiene para nosotros, pues nuestra vida cambia, ¿sí? Y entonces en esta experiencia cristiana también nosotros podemos disfrutar del don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios que se refiere aquí? Bueno, es la gracia de Dios, ese regalo que Dios nos da de una manera especial, de una manera que nosotros no merecemos, esa gracia de Dios que nos da a través del Espíritu Santo. Y en esa experiencia cristiana nosotros podemos ver obrar al Espíritu Santo, podemos sentirlo en nuestras vidas y es el que va también ayudándonos a cambiar y a querer agradar a Dios. Y también la experiencia cristiana se caracteriza por testimonios, por testificar. ¿Por qué? Porque cuando andas con Dios, cuando caminas con Él todos los días, cuando compartes con Él, entonces ves milagros en tu vida que se perciben
y puedes ver la mano de Dios poderosa obrando en todo momento. Entonces tú eres un testigo fiel del poder de Dios. Yo soy un testigo del poder de Dios, ¿sí? Y todo eso va acompañado de una experiencia genuina, auténtica, de todos los días, de un estudio de la palabra de Dios, de una meditación y una aceptación profunda de la palabra de Dios. A medida que nosotros vamos avanzando en nuestra experiencia cristiana, pues podemos tener más conocimiento, podemos experimentar de muchas formas el don de Dios en nuestras vidas. Y entonces, bueno, de esos factores comprenden la experiencia cristiana. Y podemos ver que pues todo suena muy bonito, ¿verdad? Que al momento de entregar nuestra vida a Jesús, pues tenemos este primer amor y todo es hermoso, pero pues de repente con que fallamos en el estudio, como que de repente ya no me siento tan motivado o de repente siento que ya no estoy obedeciendo la voz de Dios y me estoy yendo hacia otro lado, ¿no? Y es que no es fácil. Dios nos dijo en su palabra que el camino que nosotros vamos a recorrer cuando decidimos seguir a Jesús es un camino como, es un camino estrecho, es un camino donde vamos a necesitar una roca firme, donde necesitamos anclarnos porque de verdad que si no lo hacemos podemos perder ese rumbo. Y entonces es ahí cuando pues presentamos algunas batallas espirituales donde nos cuesta trabajo, ahora sí que dejar nuestro egoísmo, nuestra manera de ser y esa pelea que tenemos entre nuestro yo, ¿no? Y Dios es el que nos va ayudando y vamos venciendo una batalla porque Él nos ayuda y así, ese es el caminar cristiano. Pero resulta que estudiando esta lección nos encontramos con un pasaje que si no comprendemos bien puede desanimarnos un poco y podemos sentirnos angustiados y preocupados de perder la salvación o de perder, o nos podemos sentir como un caso perdido si no comprendemos a quién va dirigido y por qué. Así que vamos a leer el siguiente versículo, por favor, que está en la siguiente diapositiva, que dice así, y es el versículo como que es más controversial, ¿verdad? No es el más controversial de la Biblia, no, pero en la lección pues es el que nos detuvimos a estudiar mejor. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y vamos a detenernos ahí, pareciera hablarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dijimos que dentro de nuestra experiencia espiritual, pues hay conocimiento, transformación, gustamos del don celestial, es decir, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y bueno, se podría referir a nosotros, ¿verdad? Y sí, puede ser. Y dice así, vamos a continuar. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero ¿qué dice por ahí? Que recayeron, ¿sí? Sean otra vez, o sea, dice que es imposible que aquellos que recaen sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Todo empieza mal, ¿verdad? Porque ya dice que es imposible, ya después nos podemos estar identificando con estas personas y al final pues podemos decir, híjole, pues no tengo remedio porque dice que es imposible que yo pueda ser renovado. Que yo me pueda Ay, disculpen, me fui por un momento, pero aquí estoy. Espero que ya me escuchen, es que me entró una llamada. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La otra, más adelante. No, es que vas para atrás. Ok. Dice que este pasaje que hemos leído ha causado gran perplejidad y desánimo en muchos. Pues les digo que si lo tomamos así, pues podemos decir, híjole, pues no voy a tener remedio. ¿Cómo es posible que si me han dicho que Dios me puede hacer perfecto, que Él me acepta como soy, cómo es posible que no, o sea, que esté destinado, pues ahora sí que no tenga un fin, ¿no? Bueno para mí, pero bueno, es lo que vamos a ahorita repasar.
Dice, parece como si enseñara que los que se apartan de la fe están irremisiblemente perdidos. Y les digo, en la vida espiritual pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Si nosotros no tenemos cuidado, si dejamos de orar, si ahora sí que como dice Jesús, ¿no? En la Biblia dice que nosotros debemos estar unidos a Él siempre, ¿no? Porque si nos alejamos, pues por ahí vienen a meterse cosas que nos van a alejar todavía más. Entonces, bueno, siempre debemos de procurar estar así, pero puede haber una situación en nuestra vida donde nos apartamos un poco, ¿no? Y eso es una garantía de que ya nos perdimos para siempre. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Toda esta explicación la podemos comprender un poquito más este versículo de los que se puede decir que ya no tienen remedio con esta palabra. Esta palabra es clave en el versículo que leímos anteriormente, que dice que es imposible para los que recayeron, ¿sí? Y es que la palabra recaer para nosotros la podemos interpretar como, bueno, cuando fallas, cuando de repente en tus luchas, en tus batallas espirituales, de repente caíste y cometiste un pecado, ¿verdad? Y no, la verdad es que en este versículo no nos está hablando de, o no se refiere a quien a veces fracasa en la batalla contra el yo. Estoy muy segura que todos nosotros hemos de repente fracasado en nuestros propósitos, en lo que le prometemos a Dios, en lo que queremos de nosotros, en esas cosas o debilidades que sabemos que debemos de cambiar y otra vez lo hacemos. Entonces, no se trata de eso, ¿sí? Para nosotros, para aquellos que queremos levantarnos nuevamente, no es este mensaje, sino se refiere, ahí podemos ver del lado derecho la flechita, que se refiere a quien rechaza a Dios de manera consciente, porque recaer en este versículo significa apostasía, es decir, alguien que está apostatando, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Bueno, nos mencionaba en la lección muchos detalles, ¿no? Pero ahora vamos a resumirlos a lo siguiente. Esta apostasía se refiere al pecado imperdonable. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Dice que el pecado imperdonable se manifiesta con un rechazo a Dios, ¿sí? Pero no un rechazo de la primera vez que supe de Dios, sino que un rechazo constante a las invitaciones que Dios nos hace, ¿ok? A las súplicas del Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo. Es cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, ¿sí? Y digo nosotros porque nadie de aquí está exento a llegar a este punto, y es a lo que voy, ¿ok? Que si Pablo en ese momento se dirigía de una manera importante, llamando la atención a la iglesia en esos tiempos, pues era porque hay un riesgo, siempre hay un riesgo, ¿no? De empezar a dejar de escuchar a Dios y a sentir ese deseo de agradar a Dios. Es cuando se endurece el corazón y ya no hay ninguna respuesta a la voz de Dios, ¿sí? Y por esta razón se dice que es una persona que ha pecado contra el Espíritu y por lo tanto, si el Espíritu Santo es el que nos ayuda a sentir arrepentimiento, a agradar a Dios, o sea, es el que trabaja en nuestra voluntad, pues ¿cómo es posible que vayamos a sentir arrepentimiento cuando no contemplamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo? ¿Sí? Y es por esto que dice que es imposible para una persona que ha llegado a manifestar este pecado imperdonable, pues arrepentirse. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, que nos habla un poquito más de algunas características del pecado imperdonable. El pecado imperdonable comienza con una actitud mental que prevalece cuando una persona deliberadamente, conscientemente renuncia a Cristo y rechaza la salvación y desprecia al Espíritu Santo. Este es un pecado que es persistente, desafiante, deliberado, ¿sí? Es una reversión voluntaria de la decisión anterior, es decir, es para aquellas personas también que conocieron a Jesús, aceptaron la salvación, pero ya no quieren saber nada de manera consciente, no quieren entregar el corazón a Jesús y se encuentran en un continuo estado de rebeldía contra Dios, ¿ok? Para tales personas, pasamos a la siguiente, por favor, pues, ¿cómo podrían arrepentirse? ¿Sí? Sabemos que nosotros,
si tenemos ese deseo de agradar a Dios, si nos sentimos mal cuando pecamos, si nos sentimos tristes, pues no estamos en esa condición de ese pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo, el Espíritu Santo todavía nos hace conscientes de los males que hacemos, ¿ok? Y nosotros entonces, si nos sentimos de esa forma, pues vamos, o sea, sí podemos arrepentirnos y Dios nos puede renovar y nos puede cambiar, ¿ok? Pero una persona que no desea regresar a la vida de la cual se apartó ni desea agradar a Cristo y no quiere nada con Él y ha rechazado muchas veces el llamado, ¿cómo podrá arrepentirse? Es imposible, ¿verdad? No podría haber arrepentimiento porque no hay deseo de hacerlo y no, mucho menos hay una entrada de su parte al Espíritu Santo. Entonces, de esto trata este versículo, ¿no? Y no significa que digamos, ah, bueno, entonces yo no formo parte de esto, todavía tengo esperanza. O sea, está bien que nos sintamos de esa forma, pero también debemos de comprender que siempre hay un riesgo, que no podemos sentirnos siempre firmes, que siempre debemos preocuparnos por agradar a Dios, por estudiar, por mantenernos conectados a Él, porque el enemigo, ¿cómo está? Buscando cómo alejarnos. Y si le queda poco tiempo, pues ahora con más razón quiere alejarnos de Dios, de este plan maravilloso que tiene para nosotros por la eternidad. Aquí podemos pensar en que quizás Dios es muy duro, ¿no? En que en todas aquellas personas que no conocen de Él y que no quieren saber nada de Él, pero no han tenido la oportunidad de conocer su verdad o su palabra. Aquí podemos pensar de las personas que practican otra religión totalmente diferente al cristianismo, ¿verdad? Y podemos decir, híjole, ¿será que esto es justo? ¿Será que cuando venga Jesús, pues cómo va a juzgar a estas personas, ¿no? Y conocemos que ya el Evangelio se ha predicado, pero hay muchas personas que todavía no conocen lo que nosotros conocemos. Entonces, nosotros sabemos que todos los pecadores pues están en rebeldía, ¿no? Lo tenemos claro. Y que Dios, aquí dice que Dios tiene en cuenta su ignorancia hasta que reciben el conocimiento de la verdad. Esto es súper importante, ¿sí? Dios nos va a juzgar conforme el conocimiento que nosotros hayamos obtenido. Pero también, si tenemos acceso a esa luz, tenemos más responsabilidad y Dios con más razón pues va a juzgarnos, ¿no? Entonces, en vez de estar como preocupados de qué va a pasar a las demás personas, será que se van a perder, etcétera, pues ahora sí que hay que preocuparnos por nosotros, por nuestra condición, por cómo estamos. Gracias a todo ese conocimiento que recibimos, todo lo que hemos estudiado, creo que Dios ha utilizado a muchos hermanos que nos han dado temas muy buenos, donde aprendemos cosas nuevas, donde Dios pues nos va hablando y todo eso es un conocimiento valioso que tenemos, ¿verdad? Pues eso es una gran responsabilidad, tanto para compartir, pero es una responsabilidad de cómo todo lo que Dios nos ha manifestado va a impactar nuestra vida y cómo deberíamos estar en constante cambio hacia el bien y no para el otro lado, ¿no? Y otra cosa importante, hablando de lo mismo, dice que Dios no hace responsables a los hombres por las tinieblas en las que viven, antes de que la luz brille en sus corazones. Dios ama a los pecadores y por esto envió a su Hijo para salvarnos. Pero cuando llega la luz y los hombres prefieren las tinieblas, se condenan a sí mismos delante de Dios. Entonces ahí les digo, híjole, es entre más conocimiento, bueno, y es en todo, ¿no? Entre más conocimiento tienes, pues tienes más que dar, tienes más responsabilidad. Entonces, pues creo que Dios, si nos ha dotado de tanto conocimiento de Él, de lo que va a suceder, de las profecías, pues es para nuestro bien y para grande bendición y para estar atentos, ¿verdad? A permanecer siempre fiel. Pasamos a la siguiente, por favor. Muchas veces puede llegar el desánimo a nuestra vida como cristianos. Así hayas estado en lo más alto, esa experiencia con Dios, así hayas estado muy enamorado de Dios y hayas hecho grandes cosas,
y hayas llevado mucha gente a la iglesia y muchos estudios bíblicos y hayas sido una eminencia predicando, etcétera, puede llegar el punto en que las circunstancias, las pruebas te desanimen, ¿no? Y en esta experiencia espiritual, pues nos podemos llegar a perder en situaciones difíciles, que al final de cuentas, pues que Dios nos dice que no íbamos a estar exentos y Él nos dice que tenemos la solución a ese problema que tengamos, ¿verdad? Pero a veces así como Job, pues no es tan fácil ya cuando estamos viviendo esas situaciones. De repente, pues nos enojamos y tenemos emociones que nos pueden traicionar y que de repente nos pueden alejar de Dios si no somos inteligentes, si no nos mantenemos también firmes a la palabra de Dios y a esa conexión con Él. Entonces, si nosotros nos llegamos a desanimar, podemos perder el sentido espiritual y eso es algo peligroso, es algo que nos puede llevar incluso a alejarnos tanto que ya no escuchemos la voz de Dios. También el desánimo nos puede interrumpir ese crecimiento espiritual y la comprensión que teníamos acerca del Evangelio. Y entonces empezamos a dudar y empezamos a dejar de tener interés en las cosas de Dios, en los mensajes de la iglesia, en estudiar la Biblia, ¿no? Entonces dejamos de crecer en la comprensión y es muy fácil que nos dejemos llevar entonces por cualquier cosa que nos digan y nos alejemos de la iglesia. Y bueno, la pregunta es, ¿será que estamos viviendo esos tiempos? Todos, sin duda alguna todos, ¿verdad? En todo momento, no solamente ahorita, han tenido problemas o pruebas, pero creo que ahorita tenemos más peligros, ¿no? Dice esta pregunta, ¿no es este un peligro potencial para todos nosotros desanimarnos a causa de las pruebas y apartarnos? ¿Alguna vez nos hemos apartado por las pruebas? Creo que esta pregunta es una reflexión, ¿no? De que, pues que las cosas no son tan bonitas y la vida cristiana no es solo color de rosa, que requiere nuestro esfuerzo y que requiere mucha fe y mucha conexión con Dios y que siempre hay un riesgo de alejarnos. Pero si nosotros, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si nosotros tenemos el sincero deseo de hacer lo correcto, de agradar a Dios, si sentimos ese arrepentimiento, si nos sentimos tristes por nuestra condición espiritual, aunque hayamos decaído, aunque hayamos fallado, entonces tenemos que esperanza, ¿sí? Entonces no somos un caso perdido, ¿sí? Entonces todavía Dios puede moldearnos, puede perfeccionarnos, puede perdonarnos, que es lo más importante. Y hay esperanza, ¿sí? Hay esperanza para nosotros. Y creo que todos los temas que vemos en esta lección, que hemos visto, y en general, pues la vida cristiana es esperanza, ¿sí? Es tener la confianza de que hay algo mejor, la confianza de que vamos a vivir con Jesús por la eternidad, la esperanza de que vamos a recibir una corona, la esperanza de que todo el dolor va a pasar, la esperanza de que podemos ver a nuestros seres queridos que fallecieron cuando resuciten, ¿no? Entonces, tenemos esperanza y si sentimos ese remordimiento por alejarnos de Dios, por pecar, pues ahí estamos en ese camino. Dios nos puede perdonar, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a permitir ese arrepentimiento, ¿sí? Mientras sea sincero y genuino. Eso es una historia muy bonita, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos y que es una razón para estar con gozo, para estar felices. Pero, como siempre, hay así como que, ay, a ver, eso es muy bonito, sí, pero no debería de usarse como un incentivo para descuidarnos. Es decir, no importa si yo peco, Jesús está ahí y me va a perdonar. Si yo me salgo unos poquitos días, no me reúno en la iglesia,
no sé, hago algo que desagrada a Dios, pues es por un ratito y ya después todo va a mejorar, ¿no? Y si jugamos con eso, es peligroso, ¿sí? Porque realmente la esperanza en Él pues nos da consuelo, pero si nos descuidamos y nos vamos haciendo rebeldes, entonces podemos irnos al otro lado donde ya no hay esperanza, ¿sí? Y dice que Dios desea consolar a los desconsolados, eso es un hecho, pero también quiere advertir a su pueblo en cuanto al peligro de llegar al punto sin retorno. Ese punto siempre va a estar ahí, ¿sí? Ese riesgo siempre va a estar. Entonces nos anima Pablo pues a no dejar de hacer esas cosas positivas por nuestra vida espiritual. Nos anima a seguir adelante en esta carrera de la fe, nos anima a conectarnos con Dios. Y vamos a en la siguiente diapositiva donde vemos este versículo. Está un poco largo, son varios versículos del 9 al 12, pero aquí vamos a resaltar que tenemos la confianza de la salvación, ¿verdad? Y que las cosas que nosotros hemos hecho para servir a Dios, para servir al prójimo, pues Dios las va a recordar, ¿sí? Dios está ahí, Dios nos da esperanza, Dios sabe y anota todas las cosas buenas que hacemos. Eso se encuentra en el 10, en el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, pero deseamos, en el versículo 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta cuándo, hasta hoy, hasta que tengas ganas, hasta que abran la iglesia otra vez. Pues no, ¿verdad? Hasta el fin, que nos mantengamos de esa forma hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Aquí Pablo dice que no nos conviene ser como perezosos, es decir, confiados, flojos, ¿sí? En nuestra vida espiritual, en el trabajo de la iglesia, porque en donde hay pereza, hay mucho espacio para qué, para que entre quién, el enemigo. ¿Y cómo va a entrar? Pues a través de pensamientos, de repente veo algo y empiezo a pensar y ya ahí veo cosas, no sé, o sea, el enemigo es bien inteligente, nos estudia y él sabe por dónde meterse, ¿no? Entonces, cuando no estamos haciendo nada, pues ahí es la oportunidad de Satanás. Y luego cuando no trabajamos para la iglesia, cuando no participamos, cuando estamos nada más satisfaciendo lo que a nosotros nos gusta, sí, o a lo que mi familia le gusta y ya, y yo no veo más allá, pues entonces es terreno de Satanás para empezar a meternos ideas y para alejarnos de Dios. Y creo que es ahí donde decía, es el mensaje que nos dan a las iglesias, ¿no? O sea, no estés tan seguro, ¿sí? No estés tan seguro, ponte a trabajar en las cosas de Dios, ponte a estudiar, ponte activo, ¿sí? No seas perezoso. Si de repente estás poniendo cosas encima de lo que es importante, que es Dios, que es tu vida espiritual con Él todos los días, todo lo que te nutre esa vida espiritual, ¿no? Hay personas que les nutre el escuchar alabanzas, el orar, bueno, el orar es básico, ¿no? Pero escuchar alabanzas o quizás leer un libro, de una literatura cristiana, quizás ver una película cristiana, pues eso te va nutriendo en el día a día, ¿no? Pero si de repente tú pones por encima de eso cosas que te van a distraer, que mejor te pones a ver una serie que nada que ver con lo que Dios quiere, o sea, empiezas a distraer tus sentidos y dejas de hacer cosas para tu vida espiritual, para nutrir tu vida espiritual, pues ahí estamos en peligro de dejar de escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, tenemos una promesa que es la salvación. Tenemos la bendición de que Jesús vino y murió por nosotros y que nosotros ya vimos esa promesa cumplida, ¿verdad? Eso debe ser suficiente, ¿sí? Somos herederos de las promesas, tenemos que serlo. Así que, pues eso va nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo nos vamos a mantener en estos días? Nos vamos a mantener del lado de Dios, del enemigo. Entonces, es muy importante
cómo nos dirigimos y lo que hacemos en nuestro día a día, si es para nutrir nuestra vida espiritual o para alejarnos de Dios. Y finalmente, y lo más importante, es que a pesar de todo, o sea, a pesar de que la vida cristiana es difícil, de que se vienen tiempos muy complicados y que ya los hemos estado viviendo, Jesús es nuestra ancla, ¿sí? Y es algo que yo creo que es lo más importante que podemos llevarnos de esta lección. Ya vimos el panorama, conocemos por lo que estamos pasando, ¿sí? Conocemos esa guerra espiritual. ¿Y qué creen? Pues que si Jesús está con nosotros, pues vamos a vencer, ¿sí? Jesús es nuestra ancla. ¿Y qué es un ancla? Pues es el ancla es el ancla que sostiene un barco cuando viene la tormenta, ¿sí? ¿Y qué hace? Pues impide que se estrelle contra las rocas. Las anclas a veces pueden zafarse, pero eso no va a suceder con el ancla que es Jesús. Es un ancla segura. Eh, si alguna vez en tu vida te has sentido como que, híjole, me estrellé y me fue fatal por malas decisiones, que es lo más común, ¿sí? A veces vienen tragedias en nuestra vida y desastres que no controlamos, pero muchas veces nosotros contribuimos. Y cuando vienen esos momentos, podemos sentirnos como pues, que nos estrellamos, que ya no tenemos que ya no tenemos remedio, que somos indignos ante Dios, que qué va a pasar, ¿no? Ya no hay solución. Pero tenemos un ancla que nunca se va a zafar, ¿sí? Y es un ancla tan importante, tan especial, porque es el ancla del alma, ¿sí? Que se ha sujetado al trono de Dios. O sea, Jesús es ese puente con Dios. Jesús es nuestro sacerdote, nuestro representante, intercede por nosotros, es nuestro amigo. Jesús es nuestra seguridad. Jesús es quien nos une con su Padre, ¿sí? Y dice que la presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma. El honor del gobierno de Dios está supeditado al cumplimiento de la promesa que nos hizo a través de Jesús. A través de Jesús somos salvos, ¿sí? Nuestras obras son importantes porque son un reflejo de nuestra fe, del amor a Dios, pero realmente nuestra seguridad se encuentra en Jesús, ¿sí? Y si no queremos estrellarnos en nuestra vida y queremos seguir creciendo espiritualmente y queremos que Jesús, y si queremos que Jesús siga obrando en nosotros y siga dándonos sentido a nuestra vida, queremos sentirnos con identidad, no queremos perdernos, entonces nos debemos de aferrar a esa ancla segura confiando en que si Jesús ya cumplió esa promesa, ese juramento que Dios hizo, que iba a proveer un Salvador, ¿sí? A un Cordero y que fue Jesús. Entonces, Él lo cumplió, Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido y nos espera lo mejor en la eternidad, ¿sí? Esa esperanza es Jesús. Entonces, sí, la vida cristiana no va a ser fácil, no está siendo fácil, pero tiene sus grandes recompensas y las va a tener. Si no es ahora, si no alcanzas a ver todavía esas recompensas que tú estás esperando, estoy segura que van a venir en la eternidad y que va a valer la pena todo esto y que allá, si estamos allá en el cielo, vamos a poder platicar de nuestras experiencias y conocer las experiencias de otras personas y ver cómo Dios estuvo obrando en nuestra vida con milagros y cómo Él ha estado haciendo todo, todo, todo porque nosotros podamos estar vivos por la eternidad. Entonces, que ese mensaje se quede en nuestros corazones. Que si de repente te sentiste que no tenías remedio, si te sientes que no tienes remedio, esa es una señal, ¿verdad? De que estás reconociendo que algo está mal y que Dios puede trabajar en ti, ¿sí? Así que, hermanos, pues espero que esta lección haya sido de grande bendición y aprendizaje en nuestras vidas y que nos ayude a seguir caminando por esta vida de una manera diferente,
recordando que tenemos una esperanza y un ancla segura que es Jesús. Que Dios les bendiga.